sea, la cita bíblica que vamos a leer se encuentra en Primera de Samuel, vuelvo y repito, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por ser palabra de Dios, la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Wow. Dice el 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del pacto de Jehová había sido traída al campamento. Dice el 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues, antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombre y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande en mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dar gracias por su palabra, para así nosotros dar inicio con lo que vamos a hablar. Padre de la gloria, en este momento, he aquí, seguimos delante de tu presencia. Mira, Padre, esta palabra que va a ser expuesta. Te pedimos que tú seas hablando el corazón de alguien. Te pedimos que tú seas conmoviendo el corazón de aquella persona, Dios, que necesite esta palabra, Padre. Sea tanto para levantarse, sea tanto para que tú renueves su vida, o sea tanto para que se alinee en su día a día contigo. Te pedimos que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, no simplemente oidores, porque cuando somos oidores de sí misma solamente escuchamos pero no ponemos en práctica lo que nosotros sabemos que debemos de cumplir. Te pedimos que tú rompas cadenas, te pedimos que tú quebrantes todo argumento contrario, te pedimos que tú rompas todo yugo, te pedimos que tú comiences a activar el espíritu de alguien ahí, que tú comiences a activar el espíritu de cada guerrero que está ahí, el espíritu de cada guerrera que está ahí, entendiendo que nuestras almas, Dios de gloria, que tú nos has entregado son almas de guerra, Padre, para que nosotros podamos pelear, para que nosotros podamos ejercer dominio, para que nosotros podamos ejercer autoridad sobre toda antimaña del enemigo, sobre todo imperio del diablo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Abraza a alguien ahí, Dios, en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Dios. Y amén. Vamos así a estar dando inicio a lo que vamos a exponer en esta hora. Yo quiero predicar con el tema: no pierdas el arca. Quiero predicar bajo ese tema: no pierdas el arca. Quizá usted nos dirá: ¿cómo así no pierdas el arca? Cuando hablamos del arca, el arca no solamente tiene un solo hábito que lo representa, sino que cuando hablamos de arca, el arca tiene muchos factores
que definen su significado. Hay personas que probablemente desconozcan este principio, pero en esta hora nosotros queremos aplicarte este principio para que tú puedas entender a qué se está refiriendo Dios cuando habla del arca. Hay un tema muy central que la Biblia especifica y la Biblia nos enseña y nos exhorta, que el arca representa la presencia de Dios. Dice que también el arca es una gloria y es un pacto de Dios que en aquel tiempo Israel había proyectado. Pero consta algo, que llegó un momento determinado que los israelitas perdieron el arca por causa de una desconexión que tuvieron con Dios, por causa de una desobediencia, por causa de un mal manejo en aquel tiempo mientras ellos se encontraban en aquella tribu. Como hoy día, que hoy muchos quieren la bendición de Dios, pero tienen un gran problema. Y quizá usted me dirá, ¿cuál es ese problema? Que no quieren cuidar el arca. Entendemos que el arca del pacto era un objeto sagrado en Israel. No era un simple símbolo religioso. Allí se decía que estaba la manifestación de gloria divina, y entendemos que también dentro del arca del pacto estaban unos principios que muchos conocemos. Dice que estaba la tabla de la ley, dice que también estaba la vara de Aarón que reverdeció, y dice que también estaba el maná. Muchos conocemos estas historias, muchos conocemos la ley que en aquel tiempo Dios a través de Moisés inculca, y también entendemos la vara de Aarón que reverdeció en aquel tiempo, y también entendemos el maná. Se habla que el arca hablaba y simbolizaba pacto, escucha, dirección, presencia, santidad y gobierno divino. Pero llegó un punto donde podemos entender que Israel tenía el arca físicamente, pero dice que había perdido la comunión con Dios. Esto muchas veces me da a mí a entender que el problema no era el arca, porque entendemos que como el arca era símbolo de la misma presencia de Dios, el arca siempre estaba en ciertos lugares, pero entendemos que como el arca representaba la presencia de Dios, era el mismo Dios en sí. Y Dios siempre está en la misma posición. Dios nunca se mueve de lugar. Dios nunca se mueve de territorio. Dios es Dios sobre todas las cosas, y como Dios es Dios sobre todas las cosas, Él siempre está en su norte. Mi alma te adora a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces los hombres eran el problema. Los que ministraban el arca eran el problema. Muchas veces Dios no tiene que ver con ciertas cosas. Nosotros somos los responsables muchas veces de que cosas contrarias sucedan en nuestra vida. Y con esto no es que estoy ignorando el hábito de las aflicciones, porque entendemos que todo hombre o mujer de Dios que esté en la tierra, la Biblia dice que van a tener aflicciones. Pero hay que ver qué tipo de aflicciones es que tú tienes. Si es la aflicción de Dios o si es una aflicción contraria. Porque entendemos que cuando es la aflicción que viene de Dios, Dios siempre se encarga de implantar la salida para que tú puedas salir de esa situación. Pero cuando no es algo de parte de Dios, lamentablemente tengo para decirte de que tú vas a enredarte en tu círculo. Tú probablemente te encuentres sin salida, probablemente te encuentres sin solución. Entendemos que en aquel tiempo cuando una nación, y más cuando venía inculcados principios de Dios, se desviaba de los principios, entendemos de que esta nación perdía totalmente sus batallas, perdían totalmente sus guerras, porque entendemos que cuando Dios no está en un lugar, es difícil de que tú puedas proyectarte correctamente en el campo de batalla. Quizá en aquel tiempo se peleaba guerra física, pero entendemos que también en este tiempo nosotros no peleamos guerra física, pero sí peleamos guerras espirituales. Y cuando nosotros peleamos guerras espirituales, hay que saber cómo nosotros caminamos, ya que el mismo Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Entendemos que nosotros no estamos peleando con cualquier cosa, nosotros peleamos con lo visible, nosotros peleamos con lo que no se ve. Hay personas que se dejan usar del enemigo, pero es para sacarte de comunión, es para sacarte de órbita, es para sacarte de tu principio.
Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fundamento. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de que el arca de Dios permanezca en nuestra vida. No podemos perder el arca, porque si perdemos el arca, vamos a tener tarde o temprano problemas, porque vamos a caminar sin dirección, vamos a caminar sin los esquemas de Dios, vamos a caminar totalmente sin su presencia. Porque usted probablemente esté yendo a la iglesia, probablemente se esté congregando, probablemente día tras día cumpla con ciertos requisitos, pero entendemos de que todo no termina ahí. Hay que entender que el evangelio es algo que va más allá de lo que tú probablemente creas de que tú haces en tu diario vivir o en tus hábitos naturales. Entendemos que hay gente que cumplen con todos estos requisitos, pero entendemos de que no tienen la presencia de Dios. La presencia de Dios no va con ellos. La presencia de Dios está totalmente fuera de ellos, porque Dios no habita en todo templo. Dice la Biblia que Dios no habita en templo sucio. Él no habita en templo sucio. Entendemos que Dios representa limpieza. Dios no representa sequedad. Dios no representa mortandad. Dios representa limpieza. Dios representa consagración. Dios representa santidad. Dios representa estas cosas como principios fundamentales. Para que nosotros podamos ver su gloria, tenemos que tratar de caminar en estos hábitos. No sé si me doy a entender en este momento. Aquí en este pasaje que hemos leído, es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Sabemos que la Biblia aquí enfatiza de que llegó un momento que los fariseos, o sea, los filisteos, perdón, dice que habían capturado el arca del pacto. Como ya expliqué anteriormente, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Llegó un momento que Samuel había hablado al pueblo de Israel. Sabemos que Samuel en aquel tiempo era el juez que Dios tenía como la persona que dirigía el pueblo. Aunque llegó un momento que también entendemos que la nación de Israel siempre entraba en lo que era rebeldía, entraba totalmente en desobediencia delante de la presencia de Dios. Porque como digo, hay momentos que nosotros queremos cumplir nuestros caprichos, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Y ahí es que está el grave problema, cuando nosotros queremos cumplir con nuestros caprichos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice que en aquel tiempo había una batalla que se iba a efectuar, donde se dice que los filisteos acamparon junto a Ebenezer. Y dice que, o sea, los israelitas acamparon junto a Ebenezer. Y dice que los filisteos acamparon en Afé. Y dice que los filisteos en aquel momento representaban la batalla. Y se dice que Israel lamentablemente fue vencido. Y quizá usted dirá, y si Israel era el pueblo de Dios, ¿por qué Israel fue vencido? Como dije anteriormente, Israel fue vencido porque Israel estaba en desobediencia. Samuel no tenía la culpa, que era el que dirigía el pueblo. No tenía la culpa de ninguna manera. La culpa la tenía el pueblo. Porque a veces nosotros queremos por toda cosa echarle la culpa a Dios por lo que nos pasa. Pero si a ti te están pasando ciertas cosas, hazte un autoanálisis a ver por qué te está pasando. Probablemente tú no andas alineado a lo que Dios quiere hacer. Probablemente Dios a ti te ha estado hablando por medio de visiones, te ha estado hablando por palabras proféticas a través de un hombre o una mujer de Dios. Pero a veces nosotros no estamos inmunes a escuchar la voz de Dios. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios cuando nos conviene. A veces nosotros oímos la voz de Dios a nuestra conveniencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando Dios quiere hablar es cuestión de nosotros obedecer. Ya que si tú oyes la voz de Dios, probablemente, y tengo un 100% seguro, de que el arca no se irá de ti. El arca permanecerá contigo. La presencia de Dios será una realidad en tu vida. Entonces dice que ellos salieron al combate. Dice que Israel fue vencido ante los filisteos. Y se dice que los israelitas fueron heridos en la batalla. Dice que en el campo de batalla hubieron alrededor de 4,000 hombres que fueron heridos en ese momento. Aunque después la Biblia más adelante enfatiza
de que en total habían más que fueron heridos en medio del combate y en medio de la batalla. Dice que el pueblo volvió al campamento. Dice que los ancianos de Israel, dijeron que si por qué Jehová nos ha herido delante de los filisteos. Aquí una pregunta que ellos mismos se hicieron, que si por qué Jehová lo había permitido de que ellos fueran heridos delante de los filisteos. Lo que pasa es que cuando usted no anda bien, no crea usted de que usted va a tener el respaldo de Dios. Ahora bien, ellos fueron heridos, pero ellos sabían cómo estaban. Entonces me sorprende algo bastante, que ellos después dicen, ahora vamos a traer el arca del pacto y vamos a ponerle en el campamento para que cuando los filisteos vengan en contra de nosotros, nosotros podamos librarnos de la mano de los filisteos. Pero ellos cometieron un grave error. Y quizá usted me dirá, ¿cuál fue ese grave error? Dirigir lo sagrado de Dios no estando bien. Dirigir lo sagrado de Dios no estando en una comunión externa con Dios. Estaban totalmente desubicados. Pero me sorprende algo, que ellos viendo la situación, no le quedó de otra que acudir a buscar la presencia de Dios. Así hay momentos que nosotros tenemos situaciones, que cuando nosotros nos vemos atareados, cuando nosotros nos vemos en apogeo, nosotros a veces queremos acudir a Dios. Nosotros queremos saber si acudir a la presencia de Dios, pero muchas veces buscando un beneficio. Pero me sorprende algo, que Dios es un Dios omnisciente, que Dios discierne el pensamiento, discierne lo que tú en tu corazón procreas, y a Dios no se le escapa a uno. Dios sabe si te va a sacar de una situación y tú vas a seguir igual. Hay personas que Dios lo mete en situaciones que muchas veces ni es el diablo, muchas veces ni es Satanás. Muchas veces Dios que lo entra ahí para darle a ellos un mensaje y para hacerle entender de que necesitan hacer la voluntad de Dios. Entonces dice la Biblia que ellos dijeron que traigamos el arca del pacto. Y luego que ellos traen el arca del pacto dice que se extendió un sonido tan grande que dice que toda la tierra en aquel entonces había temblado. De tal manera que los mismos filisteos escucharon la situación y dice que ellos se atemorizaron. Y quizá usted dirá, ¿y cómo ellos se atemorizaron? Claro que se atemorizaron, porque como dije anteriormente, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y entendemos que delante de la presencia de Dios el infierno tiembla. Quizá los israelitas no estaban bien, pero cuando ellos escucharon la presencia de Dios se atemorizaron. Eso me da a entender a mí, como yo expliqué anteriormente, que el problema no era el arca. El problema era quienes estaban ministrando el arca. Cuando ustedes ven que Dios no se mueve en un escenario, Dios no es el problema. El problema muchas veces es lo que estamos ministrando en el escenario. Porque probablemente lo que estamos ministrando en el escenario no estamos bien. Y como no andamos bien, muchas veces no esperemos de que la gloria de Dios descienda. Porque para la gloria de Dios descender, nosotros tenemos que estar en posición correcta para que entonces el arca esté en el movimiento correcto. Aleluya, no sé si me doy a entender en esta hora. Yo sé que a alguien Dios le está hablando aquí. Yo sé que a alguien Dios le está fundamentando su sentido. Porque tenemos que entender que lo de Dios funciona con un orden. Lo de Dios funciona bajo sus estatus, bajo sus esquemas, no lo que nosotros podemos comprender a simple vista. A Dios simplemente hay que obedecerlo. Porque muchas veces nosotros queremos comprender a Dios, pero entonces no queremos obedecer a Dios nadie lo comprende. Entonces dice que cuando ellos oyeron el arca que había sonado, dice que ellos mismos se atemorizaron y dijo que han venido el Dios de esta gente a atemorizarnos. Pero me sorprende algo, que los filisteos le dijeron a sus gente que estaban en el campamento que no tuvieran miedo más adelante, que pelearan, que fueran valientes. Porque los filisteos sabían cómo había estado el pueblo. El pueblo de Dios no estaba bien con Dios. Y hay momentos que los mismos enemigos de nosotros saben cómo nosotros estamos. Y cuando me refiero a enemigos, no me estoy refiriendo a enemigos físicos. Nos estamos refiriendo a enemigos espirituales. Muchas veces Satanás, los demonios, saben cómo nosotros andamos, cómo está nuestra vida espiritual. Y muchas veces cuando nuestra vida espiritual no está correcta, vemos cómo ellos mismos proceden a hablar ciertas cosas de nosotros.
Y cuando me refiero a esto, no estoy refiriendo a que se manifieste un espíritu y te dé para adelante. Puede ser que en un momento determinado suceda. Pero cuando una gente no anda bien con Dios, vemos que el testimonio muchas veces es manchado. Porque comienzan personas que no conocen a Dios a criticar, a juzgar, a decir fulano no es cristiano, fulano no anda bien con Dios. Porque entendemos que cuando ellos ven nuestros hechos que no son correctos, ellos solamente están prestos para criticarnos. Y entendemos que tenemos una nube de testigos que nada más están esperando que nosotros fallemos para entonces ellos salir a divulgar lo que nosotros hacemos. Porque el impío no ve su falta. Ellos saben que están mal. Lo que tenemos que saber cómo caminamos somos nosotros. Porque si nosotros caminamos igual que ellos van a tener argumentos para ellos poder entonces decir en qué nosotros estamos andando. Entonces dice que ellos pelearon los filisteos y cuando pelearon dice de que ellos vienen y capturan el arca. Capturaron algo que no conocían. Capturaron algo que no les correspondía. Y dice que los israelitas terminaron de huir en la batalla. Y habían dos personajes que me sorprenden bastante de la historia, que estaban dirigiendo el arca. Y era Ofni y Fines, los hijos de Elí, los que habían profanado el templo, los que estaban haciendo un sinnúmero de pecados dentro del templo. Y Elí en aquel tiempo era el sacerdote. Pero Elí permitía que ellos hicieran todas estas cosas. Y como ellos estaban dirigiendo el arca, ellos pierden el arca porque ellos no estaban bien con Dios. Dice que murieron en ese momento. O sea que todo lo que ellos habían hecho, todo lo malo que ellos habían hecho delante de Jehová, Dios se lo estaba dejando acumular. Para que en el momento que fuera necesario, entonces venir los juicios de Dios y materializarse en aquel momento. Yo digo que Dios lo dejó solo, porque cuando tú no quieres ser dirigido, Dios te deja solo. Cuando tú no quieres cambiar, Dios te deja solo. Y cuando me refiero a que Dios te deja solo, no me estoy refiriendo a que Él se va a ir y te va a ignorar, no. Lo que me estoy refiriendo es que si tú no andas bien, Él te deja que tú camines bajo tus esquemas. Ahora bien, Él siempre está en la misma posición. Él solamente está esperando que tú te alinees. Él solamente te da mensaje para que tú te arregles. Pero si no te quieres arreglar, entonces va a ser posible de que tú pierdas el arca. Va a ser posible de que tú pierdas el arca. Entonces, como dije anteriormente, aquí hay una revelación y es que Israel quería usar la presencia de Dios sin someterse hoy a la presencia de Dios. Entonces, la unción sin consagración puede hacer que en un momento determinado no sirva. Y tenemos muchos argumentos por la Biblia para nosotros exponerlo. La gloria también sin obediencia no sirve. Porque a Dios no le interesa los muchos sacrificios de nosotros. A Dios lo que le interesa más es la obediencia. Eso es lo que Dios demanda. Yo estuve explicando algo ayer de que si tú te pones a ayunar y no está bien con Dios o lo que tiene un sinnúmero de enemigos, no creen ustedes que ese ayuno va a ser efectivo. Ese ayuno no va a ser ningún efectivo porque es que si Dios está viendo que usted tiene a su hermano tragado, si Dios está viendo que usted tiene a su hermano entre los huesos, no cree usted que lo que usted está haciendo es efectivo. No, lo que usted está haciendo no es efectivo porque Dios no ve eso. Dios ve un corazón limpio, un corazón sin enemistades, un corazón consagrado, un corazón que aunque te critiquen, tú sigas mirando hacia adelante, un corazón que aunque te murmuren, tú sigas en pie de guerra y digas, no, yo voy a seguir firme porque mi salvación no depende de hombre, mi salvación depende de Dios, que fue el que me implantó. Entonces también el poder sin intimidad no funciona. Probablemente hay personas que ministran, pero no es porque Dios está con ellos, sino porque lo que han aprendido. Y yo siempre he dicho que una cosa es cuando la presencia de Dios, escucha este misterio, gravita contigo, a que cuando tú ministras sin la presencia de Dios, son dos factores muy diferentes. Cuando es la misma presencia de Dios puede haber cambio. Cuando es la misma presencia de Dios puede haber transformación. Pero cuando no es la presencia de Dios no hay cambio. Cuando no es la presencia de Dios no hay transformación. Hay gente que ya son expertos utilizando lo que aprendieron. Como en el caso más adelante de Saúl, sin salirme de contexto, él había sido desechado. Pero él siguió ministrando el pueblo con lo que ya él sabía, pero no era que Dios estaba con él. Y aún así, él siguió mucho tiempo reinando.
Así hay gente que tienen tiempo en el reinado, pero hace rato que ya Dios no está con ellos. Hace rato que ya la presencia de Dios está apagada. Cuando me refiero a que se va, no me refiero a que Él te abandona, no. Sino a que Él observa lo que tú haces, pero no respalda lo que tú haces hasta que tú no decidas arreglarte. Entonces, aquí como hemos leído en 1 Samuel 4:13 en adelante, Israel se acostumbró al arca, pero no quería la familiaridad con Dios, no quería obedecer a Dios. Entonces, como dije anteriormente, no era el arca el problema, era la ausencia de los que ministraban el arca. Entonces, seguimos con el tema, no pierdas el arca. Hay personas que cantan sin presencia. ¿Usted no sabía eso? Hay personas que predican sin aceite. Y hay personas también que ministran sin quebranto. Dice que podemos entender que puede ser que en ciertas partes tengan estructura, pero ya no tienen el arca. Aquí es que entra cuando nos enfocamos tanto en los talentos. Y nos enfocamos tanto en los talentos. Y cuando nos enfocamos tanto en los talentos, nosotros no olvidamos de que todo buen talento debe de ir acompañado de la presencia. Entonces, no queremos ya gente con talento. El talento no es malo, es bueno. Pero queremos gente que tenga a Dios. Usted puede predicar bonito, usted puede cantar bonito, usted puede elaborarme un buen sermón. Pero si usted no tiene la presencia de Dios, usted está haciendo eso en vano. Ahora bien, puede ser que usted le sea de puente a otro, pero probablemente la salvación suya corra peligro. La salvación suya corra peligro. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. De que nosotros siendo puente para otro, entonces nuestra salvación corra riesgo. Y hay que tratar de nosotros no entrar en ese error. Entonces dice que después que los filisteos capturan el arca, dice que los israelitas habían huido. Casi voy culminando ya que veo que el tiempo avance. Tenemos rato abundando. Pasa que este tema es un tema que hay que tratar de uno enfatizarlo lo más que pueda, ya que el tema es un poco amplio. Pero vamos a seguir. Después que los fariseos, después que los filisteos habían capturado el arca, Elí escuchó la noticia, ya que hubo uno de los que estaban en el campamento que por lo menos le dio tiempo a escaparse, y fue a darle la noticia a Elí. Y dijeron que todo el ejército de Israel que había salido a filo de espada había sido derrotado. Y Elí tiene el entusiasmo de seguir escuchando la información. Y el que está dándole la información le dice a Elí de que tus hijos han muerto. Ofni Fitness. Pero me sorprende algo de Elí. Escucha este misterio para que usted entienda. Luego que Elí escucha, mientras Elí escucha mención de que sus hijos mueren, no pasa nada. Pero cuando él escucha mención más adelante de que el arca del pacto de Dios había sido capturada, ahí mismo dice que Elí cayó desnucado. Dice que ya era viejo, ya tenía casi 100 años. Y cayó ahí mismo. Entonces, analicemos este punto, este principio. Cuando Elí escucha mención de que capturaran el arca, ahí mismo murió. Eso me da a entender a mí que si nosotros no tenemos el arca de Dios, nosotros somos muertos en vida. Quizá nosotros caminemos bien físicamente, pero entendemos que espiritualmente estamos mal. Entendemos que espiritualmente estamos desubicados. Y él escuchó que sus hijos murieron, pero quizás eso no lo turbó, aunque eran sus hijos. Pero cuando capturan el arca, ahí mismo él muere. Porque al parecer él sabía cómo estaban las cosas. Él sabía que su visión ya se había perdido. Pero aún así, él perdiendo la visión, él estaba todavía como sacerdote. Entonces, ahí es que entra lo que estoy explicando. Ahí es que entra lo que estamos enfatizando. Entonces, más adelante dice la Biblia que los filisteos llevan el arca a su tierra. Y dice que allí los filisteos entran el arca en una línea, en un territorio, donde ellos tenían su supuesto dios, que era Dagón. El dios de los filisteos se llamaba Dagón. Y dice la Biblia que cuando ellos entran el arca del pacto donde está Dagón, a la mañana siguiente,
ellos ven de que Dagón se rompe en dos y dice que fue postrado delante de la presencia de Dios. Cuando ellos vieron esto, dijeron ellos, Dios mío, se turbaron a gran manera, porque quizá ellos pensaron que su Dios era más grande que el Dios de Israel. Y entendemos que no hay nada más grande que Dios. Dios es más grande, Dios tiene el poder. Hay personas muchas veces que se apiadan a la idolatría. Hay personas muchas veces que levantan culto a Baal. Pero muchas veces el enemigo les cega el entendimiento y ellos creen de que eso tiene más poder que Dios. Eso no tiene más poder que Dios. Eso no tiene más poder que Dios. Dios tiene más poder que eso. Dios tiene el poder y la autoridad para destruir el mundo en cuestión de segundo y quizá menos de segundo. Entonces, cuando ellos vieron esto, los filisteos no entendían. No entendían que aunque el arca físicamente estaba cautiva, Dios no estaba cautivo. Porque como Dios representaba la presencia de Dios, Dios no podía estar cautivo. Entonces, cuando el arca llega, los ídolos cayeron ahí mismo. Y dice que Dagón fue destruido. Entonces, dice que la cabeza cortada de Dagón puede representar de una autoridad que estuvo superior a la de los dioses de los filisteos. Entonces, cuando la presencia de Dios entra, hay que entender que el orgullo cae. La hechicería no tiene poder para poder contrarrestar el poder de Dios. Los altares falsos tienen que caerse. Las malicias tienen que quebrantarse. Y eso es lo que queremos también que los brujos entiendan. Que donde está la presencia de Dios, los changos se queman. Los demonios se queman. La presencia de Dios rompe todos esos argumentos contrarios. La presencia de Dios rompe todo ese argumento contrario. Y en esta hora, si está siendo víctima de brujería, yo voy a orar para que en el nombre de Jesús de Nazaret, esas cadenas se rompan. Todos esos argumentos del diablo sean quebrantados. Dentro de unos minutos voy a comenzar a orar. Y yo percibo de que va a haber un rompimiento en esta hora. Déjame ya terminar con algún punto que quiero desglosar. Entonces, entienda algo, que la presencia de Dios trae bendición a quien la honra, pero también trae juicio a quien la profana. Dice que los filisteos querían el poder del arca sin rendirse al Dios del arca. Los filisteos habían capturado algo que ni ellos mismos conocían. Así muchas veces están tus enemigos atacando lo que desconocen. Y no sabiendo ellos que ellos están atacando lo que desconocen, tarde o temprano van a tener juicio. A la iglesia le tiran mucha brujería. A la iglesia día tras día es una guerra constante. Pero lo que no saben tus adversarios, que ni la puerta del infierno va a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? No son las cuatro paredes, no es las estructuras. La iglesia lo está representando usted mismo. La iglesia le representa a usted mismo. Entonces, hay que entender este principio, que ante la gloria de Dios, todo tiene que someterse. Entonces, esta fue la palabra que yo quise poner en esta hora. Yo sé que esta palabra debemos de atesorarla en nuestro corazón. Ya yo voy a comenzar a orar. Déjennos su petición ahí. Dios puso la palabra en nuestro espíritu y fue de gran bendición. Yo quiero que usted se mantenga ahí conectado. Ya vamos a orar, ¿no? Vamos a orar ya que el tiempo avanza. Tiempo avanza y es bueno que nosotros escuchemos esta palabra. De nada me vale a mí, y no es malo, es bueno en sí, pero no es la determinación que Dios quiere con nosotros, de que nosotros recibamos un milagro, de que nosotros recibamos liberación, pero que nosotros no permanezcamos en ese milagro ni en esa liberación. Por eso siempre nosotros tratamos de fundamentarnos en la palabra, porque la palabra entendemos que es el pan de vida, es la que cambia.